Hoy vemos que los niños están todavía disfrutando con sus regalos de Reyes. Algunos no habéis sido tan buenos y seguro que no habéis recibido demasiado y por eso ya habéis venido muy temprano. Bueno, en cualquier caso vamos a animarnos y vamos a empezar cantando todos juntos el himno 395. Será acompañado desde aquí, así que os rogamos que os pongáis en pie para cantarlos todos juntos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, un nuevo sábado queremos pedir tu presencia entre nosotros para que podamos seguir caminando con esperanza, con ilusión, con nuevos objetivos y nuevas metas, pero siempre de tu mano, porque tú eres el que nos guía, el que nos das paz y el que centras un poco los objetivos de nuestra vida. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, los que estamos aquí, los que no han podido venir, y que juntos te esperemos con ilusión y seamos capaces de ser una semilla en nuestro territorio, en nuestras familias, donde quiera que estemos. Bendice al predicador de esta mañana, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y a continuación vamos a tener una intervención musical, la parte especial. Bueno, feliz sábado a todos. Mientras Adelina y yo tocamos esta pieza, nos gustaría que pudierais tener unos momentos de reflexión, de meditación. Comienza el año y es nuestro deseo que mantengamos nuestra mirada fija en Cristo, tanto como iglesia, como familia, que nuestro ejemplo, nuestro todo, sea Jesús y que en este año podamos transmitirle y pronto poder estar en el reino de los cielos ya con Él.
Muy buen sábado para cada uno de vosotros, ya que no nos vimos desde hace un año, pasaron solo una semana, unos 7 días desde la última vez que estuvimos juntos. En esta mañana me gustaría que al comenzar el año pudiéramos tener una reflexión que nos sirva como guía para este nuevo 2018 con sus desafíos, con sus problemas, con sus complicaciones y que de alguna manera podamos inspirarnos en las Escrituras, sobre todo en Jesús, para poder llegar con bien al 31 de diciembre de 2018 y que al mirar en perspectiva podamos decir qué bueno que el Señor nos ha dirigido, nos ha guiado y el año ha sido realmente bendecido. Pero para ello hemos de pasar por muchas situaciones y no sé si el culto será como una ducha fría, ¿no?, respecto a lo que puede venir, pero sí encontraremos esperanza porque Jesús siempre nos trae esperanza. El título de esta mañana, el título del sermón, sería Cuando Jesús duerme, y me enfatizaré precisamente en un relato bíblico cuando los discípulos tuvieron que cruzar a la propuesta de Jesús al otro lado. Pero antes de esto me gustaría comenzar con una ilustración que leí esta semana y quiero compartirla con vosotros. No sé cuántos de vosotros conocéis el concepto de Boy Scouts. Es un concepto de tiempo libre. Los exploradores se inspiran de alguna manera en el concepto de Boy Scouts. Y cuenta la historia que en un campamento urbano donde se reunieron los Boy Scouts, por su filosofía cada día han de hacer una obra buena, algo bueno. Cada día tienen que hacer algo bueno que dé significado al día. Entonces, en la reunión del día se reunieron y el monitor empezó a preguntar a su grupito. Y en su grupo había un chaval que decía que él no había hecho ninguna obra buena aquel día. Entonces él le dice, mira, tienes todavía tiempo, sal por aquí cerca, donde estaban ellos en la ciudad, donde tenían el campamento urbano, y haz una obra buena. Pasan como unos 30 minutos y vuelve el jovencito con su ropa medio rota, con el pelo desarreglado, con algunos rasguños en la cara y lo ve y dice, ¿pero tú dónde has estado? ¿Qué has hecho? Y él dice, bueno, pues he hecho mi obra buena. ¿Pero qué obra buena has hecho? Y él responde así inocente, pues he ayudado a una ancianita a cruzar la calle. Dice, pero has ayudado a una ancianita a cruzar la calle y todo esto, la ropa, el pelo, la cara. Dice, realmente ella no quería cruzar y yo la obligué para hacer la obra buena. Nosotros no estamos aquí porque estamos obligados. Estamos aquí porque nos sentimos seducidos, en el buen sentido de la palabra, por el Señor. Dice el apóstol Pablo, el amor de Dios nos constriñe, nos determina. Así que vamos a comenzar repasando el relato, los 6 versículos que vamos a leer hoy. Dice así, ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. La propuesta es de Jesús, la iniciativa en este caso es de Jesús. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, «Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?» Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Este es el relato bíblico. En este relato bíblico, tal como pusimos el título, ¿por qué Jesús duerme? ¿Y qué hacemos cuando Jesús duerme? A lo largo del tema de hoy me gustaría que reflexionemos sobre estos 4 conceptos. Aprovechar esta pericopa bíblica como una lección para nosotros, una lección para el siglo XXI, para el año 2018 y qué enseñanzas para nosotros podemos sacar. Vamos a enfocarnos en 4 conceptos. En primer lugar, ¿qué significa para nosotros ir al otro lado? En segundo lugar, ¿qué es la barca y para qué sirve? En tercer lugar, ¿qué es la tempestad y por qué ocurre la tempestad?
si Jesús es el que toma la iniciativa. Y en cuarto lugar, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Nos enfocaremos en estos 4 conceptos. Así que empezaremos con el primero. Pasemos al otro lado. Es interesante que cuando Jesús propone pasar al otro lado, Él lo hace porque tiene un plan. Y este plan lo comparte con sus discípulos. Por esto nosotros creemos que al tener que cruzar este 2018 siguiendo la propuesta de Jesús, confiamos y creemos que Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros para este 2018. Y estoy seguro que así lo es. Cualquier cosa que nosotros queremos hacer a lo largo de este 2018, hemos de asegurarnos que seguimos el plan del Señor. Si tiene que ver con tener un novio o una novia, si tiene que ver con adquirir un nuevo trabajo, si tiene que ver con estudios, tiene que ver con asumir una nueva responsabilidad en la iglesia, todo tiene que seguir el plan del Señor. Porque si no sigue el plan de Dios, es una presunción. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios y cómo la conocemos? ¿Cómo nos damos cuenta de cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y aquí me gustaría compartir con vosotros 2 conceptos. Uno, hay ciertos momentos providenciales, son pocos, reconozco, por lo menos en mi caso, son muy pocos, podría resumirlos a 2 como mucho, cuando de manera providencial Dios interviene y te enseña claramente qué es lo que tienes que hacer, porque estás confundido por X razones, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos no recibes ni un email del Señor, ni un SMS, ni un WhatsApp con la decisión que has de tomar. La tienes que profundizar y tú tienes que asumir la responsabilidad. ¿Qué hacemos en situaciones cuando no recibimos ninguna señal, cuando no recibimos ninguna intervención sobrenatural que nos diga qué hemos de hacer? Y aquí hay varias prácticas que me gustaría presentaros, porque refleja en gran medida o en una medida más pequeña cómo de alguna manera intentamos buscar o reconocer la voluntad de Dios para nosotros. He oído en los pocos años de ministerio que tengo, 10 años, he oído que hay personas que cuando les pregunto si ellos creen que están haciendo la voluntad de Dios, me dicen, bueno, pues yo cuando quiero descubrir la voluntad de Dios me pongo a orar, si he de tomar una decisión me pongo a orar y a menos que Dios me diga que tengo que hacer esto o aquello, no tomo ninguna decisión. Es decir, orar y orar y orar y no hacer nada. Y si no recibo ninguna respuesta, entonces no tomo la decisión. Otros utilizan la Biblia, es algo mucho más claro. Reflexionan un poco sobre el asunto y deciden, por ejemplo, después de orar y de reflexionar unos días, abrir la Biblia y dicen, bueno, pues si el versículo que voy a abrir, el versículo 10, digamos, la parte derecha es positivo, entonces he de tomar la decisión positiva. Si es negativo, he de tomar la decisión negativa. Esto lo he oído varias veces. Otros apelan a una fórmula que podríamos decir que es como una huelga de hambre a las puertas de los cielos para de alguna manera determinar al Señor que les revele cuál es su voluntad. El ayuno. Habéis oído del ayuno, ¿no? El ayuno, que si tienes un problema y no sabes qué decisión tomar, si tú ayunas y si sobre todo ayunas 7 sábados, 7 porque es el número más perfecto para nosotros, y si son sábados aún más, Dios sin lugar a duda va a intervenir y te va a revelar lo que tienes que hacer. Otros emplean el cóctel de varias cosas, un poco de oración, un poco de estudio de la Biblia. Y os voy a contar lo que me pasó a mí cuando me fui a estudiar en un colegio adventista, buscando a veces atajos a la responsabilidad y derivar la responsabilidad a ejercicios de espiritualidad de este tipo. Teníamos un examen con el profesor de historia y era uno de los profes que tenía, digamos, la manía de darnos una lista de 30 fechas y tendríamos que saber de memoria qué había ocurrido en aquellas 30 fechas. Y claro, con 14 años lo menos que te motiva es aprender 30 fechas de memoria y describir qué es lo que haces en estas fechas. Entonces, como no habíamos estudiado, uno de los compañeros dijo, mira, yo creo que si nosotros nos despertamos, nos levantamos mañana tempranito, ayunamos, leemos la Biblia, leemos un poco de Ellen White, sin lugar a duda pasaremos bien el examen.
Llegó el examen y todos no pasamos el examen. El profesor nos puso 3 a todos porque no habíamos estudiado nada. Es decir, que estos ejercicios no nos exculpan a nosotros de la responsabilidad que tenemos. Son una mala comprensión de cómo se descubre la voluntad de Dios. Pero quizás el ejercicio o la práctica más usual es la de poner señales. A ver, yo voy a poner una señal a ver si es la voluntad de Dios o no. ¿Cuántos de nosotros aquí pusimos alguna vez señales? Sed sinceros, levantad la mano bien arriba. Muchas veces ponemos señales porque necesitamos como sentirnos seguros de que la decisión que vamos a tomar es la decisión importante para nosotros y es la decisión que el Señor quiere que tomemos. Conozco una historia, el que me la contó me dijo que fue real, que pasó en realidad, y tiene que ver con un joven que quería casarse. ¿Sabéis? Una decisión como casarte, no es una decisión a la ligera. Has de tomarla reflexionando bien y estar seguro que es la voluntad de Dios. Pues él tenía la idea de la voluntad de Dios como una cuerda, entonces tú por esta cuerda has de ir con mucho cuidado haciendo equilibrística. ¿Por qué? Porque hay una persona que Dios ha designado en tu vida y has de encontrar esta persona. Si no es esta persona, no te va a ir bien. Hay un trabajo y este trabajo es lo que el Señor quiere que tengas y si no tienes este trabajo, no te va a ir bien. Hay una iglesia donde has de ir, hay un país donde has de ir, hay un trabajo y así, efectivamente. Pues él, siguiendo este concepto de la voluntad de Dios, decidió, ayunó, oró y dijo: Señor, yo voy a ir este sábado a la iglesia. Y la 10ª chica que va a entrar en la iglesia, creo que esta será la persona que tú me bendecirás con ella para que sea mi esposa. Entonces él tempranito, como no tenía la costumbre de llegar a las 10 a la iglesia, pues llegó a las 9:30 aquel sábado. Los diáconos abrieron, se sorprendieron su presencia en la iglesia, un jovencito que viene a las 9:30 de la iglesia, esto es un poco raro. Entonces se sienta atrás y empieza con las emociones a ver quién es la 10ª persona, 10ª mujer que entrará en la iglesia, teniendo la confianza que el Señor sabe su necesidad, sabe la señal que Él ha puesto y Dios permitirá que entre, que la 10ª persona sea una chica guapa y fiel al Señor. Entonces, estando atrás, entra la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta, y cuando entra ya, como eran todas las hermanas de más edad que solían acostumbrar a venir a la iglesia, estaba ya un poco inquieto. La 5ª persona lo mismo. La 6ª persona era una chica guapa, pero le gustaba muchísimo, pero era la 6ª, no era la 10ª. La 7ª persona podría ser su madre. Después entran 2 mujeres, que podría ser su madre y su abuela. Y por fin entra la 10ª chica. Una chica guapa y fiel al Señor, porque llegó tempranito a la iglesia, entre las primeras 10 personas, 10 mujeres. Era una persona que él no le podía reprochar nada. Y estaba ahí todo emocionado. Señor, qué bueno eres. Y cerró los ojos y hizo una oración. Y cuando abre los ojos, la chica se sienta a su lado. Y dice, esto sí que es una señal, una buena señal por parte del Señor. Entonces, hubo la escuela sabática, el culto. Y cuando ya estaba ahí, tanto en la escuela sabática como en el culto, él estaba haciendo planes. ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a contar? ¿Cómo le voy a decir esto? Y haciendo planes y ensayos en su mente, como muchas veces hacemos los que somos un poco más tímidos. Entonces, cuando ya terminó el culto, se armó de valor y le dijo, pues quiero comentarte algo muy importante. Y la chica le dice, bueno, pues sí, coméntame, dime. Y mientras él estaba ahí inspirando fuerte para poder decirle a la chica todo el plan que él había preparado para aquella mañana, se acerca un pequeñito y le dice, mamá, tenemos que ir a casa porque hoy viene papá. Y esto fue una gran lección para él, porque se dio cuenta que las señales, y se curó definitivamente, que las señales no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Hasta que se me demuestre, yo no creo que las señales son una fórmula espiritual para encontrar la relación con Dios. Porque todos estos métodos no son más que actitudes disfrazadas de una forma de piedad para huir de la responsabilidad y de gestionar nuestra propia vida. Porque Dios no anula nuestra responsabilidad. Dios no anula nuestra responsabilidad. Y Él no se pone a cumplir con lo que nosotros
hemos de cumplir. Esta actitud es ajena del plan de Dios. El nacimiento de nuevo no es que Dios nos pone en modo santidad o voluntad de Dios y nosotros nos encontramos de repente que hacemos la voluntad de Dios o que cumplimos la voluntad de Dios. El nacimiento de nuevo es el proceso a través del cual Dios nos enseña a ser responsable con cada paso y con cada decisión de nuestra vida. Dios nos da la libertad, Dios valora nuestra libertad y jamás sustituirá nuestra responsabilidad por la suya. Ni la oración, ni el estudio de la Biblia, ni el ayuno, ni otros ejercicios de espiritualidad sustituyen nuestra responsabilidad, tal como mencioné al principio. La oración, el estudio de la Biblia y el ayuno, etcétera, son medios a través de los cuales Dios me enseña la responsabilidad de mis actos. Todos estos ejercicios de espiritualidad, como mencioné, orar, estudiar la Biblia, ayunar, profundizar, hablar con amigos, nos ayuda o digamos, nos sensibiliza para que podamos descubrir todas las opciones y que podamos tomar la mejor decisión. Por esto, la voluntad de Dios, suelo decir a los jóvenes cuando quedo con ellos, no es como una cuerda sobre la cual tienes que ir haciendo equilibrística. Me la imagino como un campo de fútbol. Tienes muchas opciones. No hay una sola persona y si te equivocas y no te casas con esta chica, pues ya no has hecho la voluntad de Dios en tu vida. Este campo de fútbol, los límites del campo de fútbol, aprovechando esta metáfora, son los principios que encontramos en la palabra de Dios. Dentro de estos principios, cualquier decisión que tomes dentro de estos principios es la voluntad de Dios. Dentro de este campo puedes encontrar como 10 chicas que sean todas adecuadas y idóneas para ti. Pero tú tienes que decidir. Dios no te va a iluminar porque si es que lo va a hacer, imagínate qué fácil será para el futuro cuando aparecen problemas, porque somos personas problemáticas, porque vivimos en un mundo imperfecto, nos relacionamos de una forma imperfecta, amamos de una forma imperfecta. Sería muy fácil derivarle al Señor la responsabilidad. Señor, tú me la has dado, tú me la has designado y ahora tengo problemas. Las cosas no son así. Para hacer la voluntad de Dios hemos de sintonizar nuestra perspectiva con la perspectiva de Dios. Y esta sintonía la encontramos en profundizar, en conocer mejor la Biblia, no solo leer los 3 capítulos para tranquilizar la conciencia, conocer, profundizar las Escrituras. Eso es una meta para el 2018. Orar no para tranquilizar nuestra conciencia, orar porque en la oración Dios nos sintoniza con Él para poder tener la misma perspectiva que Él tiene o hacer que nuestra perspectiva sea lo más cercano a Él. Entonces, actuar según la voluntad de Dios cuando cruzamos al otro lado significa actuar en base y de acuerdo con los principios que Dios nos reveló en su palabra. Y esto es una de las metas que os propongo para este año. ¿Qué sería el otro lado para nosotros? Pasar al otro lado. Pues este nuevo 2018 es la invitación de Jesús a que pasemos al otro lado. Si comienzas un nuevo trabajo, es que la invitación de Jesús para que pases al otro lado. ¿Qué es la barca y para qué sirve la barca? Vamos a ver. La barca sirve para llegar al otro lado. En sí, la barca no es un propósito. Es solo un instrumento. Y desde esta perspectiva afirmo que la barca no es la iglesia. La barca representa la religión, porque la iglesia somos nosotros, Jesús y los discípulos, de acuerdo con este relato. ¿Qué necesita una barca para llegar al otro lado? No soy marinero, pero bueno, preguntando por aquí y por allá, he recopilado esta información. Para llegar al otro lado con una barca necesitamos un timón, necesitamos unos remos, necesitamos un timonel y necesitamos remeros. Son 4 conceptos indispensables para hacer que con una barca podamos llegar de un lado al otro lado. Sin timón no se puede dirigir y no se puede guiar una barca. Estamos a la disposición de las corrientes si no tenemos timón en la barca. ¿Qué representaría el timón? De acuerdo con este estudio que he podido hacer, el timón representa nuestra voluntad, que ha de estar siempre dirigida y guiada por el Espíritu Santo. Sin timonel tampoco se puede avanzar. Jesús nos dijo que Él no podría estar con nosotros todos los días, pero nos iba a dejar un consolador, al Espíritu Santo. Entonces, el timonel en este caso sería el Espíritu Santo.
porque dice la palabra de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el timón representa nuestra voluntad, que ha de estar guiada por el Espíritu Santo, el timonel representaría el Espíritu Santo. Sin remos tampoco podemos llegar al otro lado. Y bueno, os propongo 4 remos para que nuestra barca avance. Sería el estudio de la palabra del Señor, la oración, el testimonio que podemos dar con nuestra vida y glorificar a Dios con todo lo que somos y hacemos. Digamos, la responsabilidad, llevar una vida, gestionar una vida cristiana. Los remos no son un propósito en sí. Por esto digo que no hemos de profundizar la Biblia, no hemos de orar, no hemos de hacer estas cosas, estos ejercicios de espiritualidad para tranquilizar nuestras conciencias. Ellos nos sirven para avanzar. Pero fijaos cuán importante es que se han de sincronizar. Yo una vez, intentando impresionar a mi novia de aquel entonces, mi esposa hoy día, llevarla con el barco por un lago y decirle algún poema, pues intentaba ir remando como nunca lo había hecho y daba solo vueltas alrededor y no entendía el por qué. Tiene uno que sincronizar los movimientos. Por esto, si no sincronizamos los movimientos, podemos desviarnos a un lado o al otro. Y fijaos cuán importante, si tenemos 2 por un lado y 2 por el otro lado, si dejas solo de utilizar uno, automáticamente tiendes a dar vueltas una y otra vez. Es muy importante que tengamos en cuenta el estudio de la palabra del Señor, la oración, dar testimonio con lo que somos y con lo que podemos decir y glorificar a Dios. Entonces, podemos afirmar que nosotros como iglesia podremos avanzar si de manera equilibrada y sincronizada aprovechamos estos 4 remos: el estudio de la Biblia, la oración, glorificar a Dios con todo lo que somos y hacemos y nuestra misión. Preguntémonos si es que nos encontramos que estamos dando últimamente muchas vueltas en nuestra vida y no avanzamos. Preguntémonos cuánto tiempo dedicamos a esto. Y no es por el tiempo que dedicas. No es porque si dedico 1 hora de lectura a la Biblia, seguro van a ocurrir milagros. No se trata solo de esto. Se trata de leer la Biblia y ver qué es lo que te transmite el Señor a través de aquello que lees. Que dejes los prejuicios a un lado y ves qué te transmite a ti. ¿Qué te dice a ti el Señor? Lo mismo la oración. No es por ya he hecho mi oración para sentirme bien. No se trata de esto. Se trata de exponerme ante el Señor con la disposición, con la actitud abierta para ver qué es lo que Él me quiere transmitir. ¿Quiénes son los remeros en este caso? Nosotros somos los remeros. De la barca del Ceas, nosotros, los que estamos aquí, somos los remeros. Somos los discípulos. Por esto es muy importante como remeros, como discípulos de Jesús, que avancemos con movimientos sincronizados y organizados. Y es interesante que ninguno de los remeros es más importante que el otro. Todos son igual de importantes. Desde la perspectiva del Señor, todos los que estamos aquí, los que estamos y los que no estamos, somos igual de importantes. Hasta que lleguemos al otro lado, todos estos componentes son muy importantes. Porque si tenemos remos, si tenemos timón, si tenemos remeros, pero no tenemos timonel, no vamos a llegar al otro lado. Estaremos a la deriva. Si tenemos remeros, timonel y no tenemos timón, tampoco llegaremos al otro lado. Hemos de sincronizarnos, hemos de buscar una sincronía perfecta entre el timonel, timón, remos y remeros. Porque estos instrumentos son indispensables hasta llegar al otro lado. Cuando han llegado al otro lado, ya no hace falta. Por esto he mencionado que la barca no es la iglesia. La iglesia está representada en esta parábola, digamos en este relato, Jesús y los discípulos. La barca nada más representa la religión, nuestra forma de entender y de relacionarnos con Dios. Pasamos un poco más. ¿Cuál es el propósito de la tempestad y por qué ocurre? La tempestad ocurre porque al plan de Jesús siempre hay oposición. Hay un dicho en Rumanía que dice que si vas por el camino de la fe y no te encuentras con el diablo, entonces vas en el mismo sentido que él. No sé si es así o no, es una espada de 2 filos,
puede ser verdad o no puede ser verdad. Puede ser que tengas problemas y problemas porque no sabes gestionar bien tu vida y que confundas esto con que Satanás se ha entrometido en tu vida. Y es muy fácil derivarle a Satanás los problemas o las consecuencias de decisiones malas que hemos tomado nosotros. Pero sí que la palabra del Señor nos dice, los que quieren vivir de acuerdo con los principios de Cristo Jesús tendrán oposición pasiva y activa. O en una versión más conocida, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. La presencia de las dificultades puede ser una evidencia de que estamos siguiendo el camino del Señor, y cuando uno sigue el camino de Dios a veces encuentra dificultades, y otras veces pueden ser evidencias de que hemos tomado malas decisiones o que seguimos tomando malas decisiones y no hemos identificado todavía cuál es la causa. Hay dos situaciones que nos pueden impedir remar. Una puede ser el buen tiempo, en el caso de porque nos distraímos, ¿no? Dejamos de remar. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 hay un versículo que dice muy interesante. Dice, cuídate de no olvidarte de Yahvé tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosos y escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Es posible, no quiero decir que las bendiciones, las cosas materiales que podemos recibir o podemos adquirir en la vida son una maldición. No hay nada al respecto. Podemos ser bendecidos por el Señor y podemos conseguir muchas cosas materiales en este mundo. Todo depende de la actitud y si esto nos distrae la atención o no. Hemos dicho que nos puede distraer la atención el buen tiempo, pero también la tempestad. ¿Cuál es el propósito de la tempestad? El propósito de la tempestad, en primer lugar, es intimidarnos. La tempestad o las tempestades de la vida, tal como entiendo yo las Escrituras, no las envía el Señor, ¿no? Es que has hecho algo y el Señor ha permitido, ha enviado esto en tu vida para que tú vayas reflexionando. No, porque el Señor tiene muchos métodos, mucho más fáciles que enviarte problemas como que se te enferme el hijo, que tengas problemas en la familia, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia. El Señor lo puede hacer de otra manera. El propósito de la tempestad es intimidarte, y si te intimida es para que no llegues al otro lado, y sabemos que el Señor quiere que llegues al otro lado. Entonces la tempestad no tiene que ver con el Señor, la tempestad tiene que ver con intimidarte para que no llegues al otro lado. El enemigo intenta hacernos tener miedo y sabe que el miedo manipula nuestra razón y nos intimida. Por esto, si es que llegaremos a tener miedo a lo largo de este 2018, recordemos esta promesa de Isaías 41. Ahora así dice Yahvé, creador tuyo, formador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente al oriente traeré tu descendencia y te recogeré. Lo importante de esta promesa es que Dios estará con nosotros. No dice que no pasaremos por aguas, no dice que no pasaremos por fuego. Él nos asegura que estará con nosotros. Esta es la expectativa y la confianza que hemos de tener. Si seguimos el plan del Señor, es posible que vamos a pasar por aguas y por fuego, pero Él estará con nosotros. ¿Cuál es otro propósito de la tempestad? Cansar a los remeros, porque el cansancio también manipula nuestra razón o nos deja la impresión de que los remos no sirven y que hay que dejarse y seguir a la deriva. Y ahí es donde otra vez el Señor nos dice, Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Es decir, ellos también se cansarán, ellos también caerán, pero hay una fuente
de seguridad y hay una fuente de poder para ellos. Obtendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otro propósito de la tempestad es dificultar e impedir a que lleguemos al otro lado. La dificultad también nos desanima. ¿Cuántos de nosotros cuando empezamos a tener un problema porque todavía no hemos aprendido cómo dominar aquella situación y nos cansamos y llegamos con facilidad a pensar, quizás no tengo que llegar al otro lado, quizás no tengo que estudiar, quizás no tengo que trabajar, no tengo que hacer esto? No, cualquier cosa que vas a emprender vas a encontrar dificultades y vas a enfrentarte a problemas. Dios estará a tu lado. Y es interesante que las olas en este caso cubrían la barca, dice el relato, y se echaban dentro de la barca para sumergir la barca, ¿no? Si las olas, siguiendo un poco, aunque no estamos aquí con un texto de Apocalipsis para interpretarlo, pero si las olas representarían partes del mar y representarían principios y valores del mundo, problemas que intentan impedirnos a que lleguemos al otro lado, fijaos que hasta en la barca donde está Cristo entran las olas. Son también parte de la táctica de diversión, de intimidarnos, cansarnos e impedir que lleguemos al otro lado. Entonces hay ideas idealistas que dicen, bueno, si una iglesia es la iglesia de Cristo, esta iglesia no tendría que tener problemas. En esta iglesia no tendríamos que ver la mundanalidad. Los hermanos tendrían que ser tan perfectos y tan justos como para que se les abra el cielo y que puedan entrar ahí. Fijaos que las cosas no son tal así. Incluso en la barca donde está Cristo, entran las olas. Y el propósito, muchas veces los discípulos dejan de remar y de llegar al otro lado y intentan echar el agua de la barca para poder dejar la barca lo más limpia posible y sin olas. No lo van a conseguir. Esto es una táctica de diversión para que dejes de enfocarte en lo que es más importante. Nuestro propósito no es echar las olas de fuera, porque dice Jesús en la iglesia, en el campo, en el mundo en el cual estamos llamados a servir, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y por suerte Dios no nos ha revelado a ninguno quién es trigo y quién es cizaña. Así que hemos de seguir juntos confiando en que el Señor estará a nuestro lado. Y no hemos de aplicar este criterio y este principio. Si hay problemas en una iglesia es porque ahí el mundo está metido. Vivimos en el mundo, somos parte del mundo. Y no hemos de enfocarnos en esto, hemos de enfocarnos en Jesús. Los discípulos, en cuanto no tuvieron su perspectiva enfocada en Jesús, perdieron de vista al Maestro. ¿Por qué? Porque las olas trastornan nuestras ideas sobre Jesús. Fijaos que dice el texto, vinieron y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Hemos mencionado que estas dificultades son como parte de una táctica de diversión para que no lleguemos al otro lado, pero sobre todo para que tengamos ideas equivocadas, trastornadas sobre quién y cómo es el Maestro. El propósito de la tormenta y de las olas es hacernos tener imágenes equivocadas sobre Jesús. La imagen de un Dios insensible, mezquino, tirano, que no le importa lo que les ocurre a sus discípulos. Por esto decían, ¿no te importa que perezcamos? Las dificultades, las olas, les hicieron llegar a esta conclusión. Pero Dios no es así en absoluto. Señor, sálvanos porque estamos a punto de perecer, como dice otra versión. Y es interesante que acuden a Jesús cuando ven que intentar sacar las olas de la barca ya no daba ningún resultado, porque estaban ya sobrepasados con todo aquello. Y ahí es donde me gusta esta cita del deseo de toda la gente. Dice, en sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús y únicamente cuando desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él, Él pudo ayudarles. Y esta es la reflexión que ella hace. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidando que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Él nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Fijaos qué interesante, que hay momentos cuando ni los remos, ni el timón, casi ni la barca nos ofrece seguridad. Ahí la única seguridad está en Jesús.
La única seguridad está en Jesús y en su intervención, porque solo y exclusivamente con su intervención llegaron al otro lado. Y por último, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante lo que la tempestad intentó trastornar en sus mentes? La imagen sobre Dios o la imagen sobre Jesús que ellos tenían. Dice, entonces se levantó y reprendió los vientos y dijo al mar, calla y enmudece. Y las olas cesaron y se hizo grande bonanza. Cristo no nos ha asegurado que no vamos a pasar por problemas, por tempestades, que no vamos a tener problemas al cruzar 2018, que no vamos a encontrarnos con olas, con tormentas. Él no nos dijo esto. Él nos dijo que tengamos confianza en Él, porque Él estará en todo momento a nuestro lado. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Jesús les reprendió porque tuvieron miedo de la tormenta. Jesús les reprendió porque más allá del miedo, teniendo a Jesús al lado, llegaron a creer que ni a Jesús les importaba la situación a través de la cual ellos pasaban. Y me gusta porque, de alguna manera, como dice en el Salmo 65, no hemos de evitar de tener miedo, o no hemos de llegar a creer que si tenemos miedo dejamos de confiar en el Señor. El miedo es una reacción normal. Dice el Salmo 65, versículo 3, en el día que temo yo en ti confío. Confiar a pesar del miedo. Podemos seguir teniendo miedo y aferrarnos a las promesas del Señor. La falta de fe es prestar más atención a la tormenta y a las olas que a Jesús. Y esto es lo que genera miedo. La falta de fe es llegar a creer que encontrarás alguna solución por ti mismo y no acudir o no pedirle ayuda a Dios. La falta de fe es dudar del plan de Dios, porque fue Jesús el que les dijo, crucemos al otro lado. Y al plan de Jesús siempre se le oponen los vientos, la tormenta, las olas, etc. Concluyo con este Salmo 46, los primeros 3 versículos, que dice lo siguiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto es fe, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos que vamos a encontrar en este 2018, desafíos en los estudios, desafíos financieros, desafíos en la educación, desafíos en nuestra manera de enfrentar nuestros gigantes, desafíos en nuestra manera de enfrentar los problemas que venimos arrastrando desde hace tiempo. Dios nos asegura, Jesús nos asegura que estará con nosotros. Pero no olvidemos lo que mencionamos al principio. Hemos de tener la seguridad de que estamos en el plan de Dios y si sincronizamos o sintonizamos nuestra vida con los principios del reino de los cielos, estamos en la voluntad de Dios. No hemos de olvidar que la barca no es un propósito en sí, ni los remos son un propósito en sí, ni el timón es un propósito en sí. El propósito es tener una relación directa y cercana con Jesús. Y esto se recibe a través del estudio de la Biblia y de la oración, pero de un estudio significativo de la Biblia, de una oración significativa de la Biblia. Y hoy cuando saldremos para la escuela sabática, los diáconos estarán preparados para repartiros un programa que la Unión está organizando y me parece una iniciativa muy buena, 10 días de oración. Recibiréis 2 tarjetitas, cada día hay algunos motivos por los cuales hemos de orar, se nos invita a que oremos y en otra tarjetita tenemos algunos motivos personales que podemos añadir ahí para que podamos unirnos con todos los hermanos que a nivel de nuestra unión harán este ejercicio. Que no olvidemos que el propósito de la tempestad es intimidarnos. El propósito de las olas es ponerse entre nosotros y el Señor para que olvidemos que Él está a nuestro lado
Y también el propósito de las olas es es parte de la diversión, distraer nuestra atención y llegar a creer que es más importante echar las olas de fuera del barco que aferrarnos a Jesús. Y por último, las olas intentan trastornar nuestra imagen que tenemos sobre Dios. Si es que Dios te parece una persona injusta, incoherente, cruel, que no te está haciendo caso, es porque entre ti y el Señor hay olas. Y estas olas las puedes definir tú. Deja de centrarte en las olas y vas a ver que al mirar a Jesús, todo ello perderá importancia. Y en tu vida saldrá el sol. Que así sea y que así nos ayude el Señor en este 2018. Amén.